Hola, ¿cómo están? Cuando pensamos en la historia, normalmente pensamos en hechos que ocurrieron en el pasado, ¿no? Son situaciones que en su momento quizá parecían cotidianas, pero en la medida en que el tiempo transcurre, adquieren perspectiva y se convierten después, por otras personas, ¿no? Por historiadores, por quien así lo decide, en hitos que marcaron fases o épocas de historia. Eso a nivel sociedad, pero cuando pensamos en la historia nuestra, subjetiva, personal, sucede parecido. No nos acordamos de todo lo que nos pasó, nos acordamos de algunas cosas específicas y particulares que marcaron nuestra historia. Y si se ponen a pensar para atrás, quizá el primer recuerdo que tengan en su historia, o uno de los primeros recuerdos que tengan de su historia, sea su primer día de clases, su primer día de la escuela. Por lo menos en mi caso es así. Entonces los invito a hacer este viaje en el tiempo 3 décadas hacia atrás. Ahí me tienen. En mi primer día de clases con mi familia, una situación histórica en ese momento que ameritaba la inversión que significaba sacar una foto, ¿no? Los chicos de hoy no entienden de qué estoy hablando, pero no había teléfonos inteligentes para tomar esa foto, había que invertir en eso. Y eso marcó mi historia, fue un hito para mí. En ese momento no me di cuenta, ¿no? Simplemente lo viví, pero en la medida que el tiempo transcurrió, me di cuenta de lo importante que había sido ese día y del comienzo de época o de ciclo. Pero de lo que no era consciente era de lo que sucedía a mi alrededor, en la parte económica o social a nivel global, no solo en mi país o en mi entorno, pero pongámonos a pensar un poco qué estaba sucediendo en el mundo entre finales de 1989 y principios de 1990, es decir, en el comienzo del fin del siglo XX. Y elegí tres eventos particulares que sucedieron en ese instante, ¿no? Y vamos a desarrollar sobre eso. El primer evento, claro está, fue la caída del muro de Berlín. Sucedió a finales del 89. Y bueno, lo que parecía en ese momento algo muy particular de Alemania, de Europa, realmente terminó marcando el fin de la Guerra Fría y el comienzo de una nueva época, ¿verdad? También otra situación que sucedía para ese momento, quizá menos conocida, era la creación o la criatura de este señor, Tim Berners-Lee. Quizá muchos de ustedes no lo conocen, pero él es considerado el padre de Internet. La investigación que estaba desarrollando en el CERN, en Europa, él y su equipo logró conectar en 1990 por primera vez una computadora con un servidor y a partir de allí nace el paper y la investigación y luego la aplicación de lo que hoy conocemos como Internet. Y el tercer evento que elegí para marcar este punto fue el comienzo que impulsó este señor, que en ese momento era un joven senador del estado de Tennessee, en Estados Unidos, y se llama Al Gore Jr. Comenzaba a hablar de lo que él llamaba el calentamiento global. ¿Y por qué elegí estos tres eventos que sucedían en paralelo a mi comienzo de clases? Porque podemos decir que se trataron del comienzo de la globalización, del comienzo de la era de la digitalización y del comienzo de lo que hoy llamamos acción climática, ¿no? O lucha contra el cambio climático. Ahora bien, si ahora hacemos otro salto en el tiempo, 3 décadas para adelante, y nos situamos a finales de 2019 y principios de 2020, piensen, no fue hace tanto, ¿no? Fue a principios de este año, ¿qué estaba pasando? Bueno, a nivel personal, casualmente, había otro evento histórico en mi familia. Mi hija comenzaba su primer día de clases también. Por ahí en febrero de este año, con toda la ilusión, ¿no? De comenzar a tomar su colectivo, ir hasta la escuela, socializar con los amiguitos, etcétera. Un día que seguramente quedará marcado en su memoria y seguramente en la nuestra como padres.
De lo que ella no era consciente era de lo que estaba sucediendo alrededor. Y volvamos a tomar las mismas tres dimensiones del análisis de recién. ¿Qué estaba pasando con respecto a la globalización 3 décadas después de este punto en la historia que elegimos en su momento? Con respecto a la globalización, veíamos cosas como estas, ¿no? Guerra comercial entre Estados Unidos y China, amenazando con romper con décadas de una relación que todavía hoy es muy fuerte comercial. Europa, por un lado, materializando el Brexit o la salida de Inglaterra a la Unión Europea, y por el otro lado, con conflictos todavía, por ejemplo, este que hubo entre Ucrania y Rusia por Crimea, es decir, una situación no muy alentadora para lo que habían sido estas 3 décadas de globalización. Con respecto a este movimiento de la digitalización, podemos mencionar algunas de las cosas que ya revisamos hoy en la charla, ¿no? Por ejemplo, la conciencia colectiva en el mundo empresarial de que la industria 4.0 ya no es simplemente unas palabras bonitas, sino que es una realidad, algo que impacta todos los procesos de negocio de todas las industrias. Avances que quizá eran no esperados hace pocos años en temas como robótica. No sé si vieron los últimos videos de este robot que está ahí a la izquierda, tipo humanoide, que se llama Atlas de Boston Robotics. Las cosas que puede hacer hoy en día son increíbles y que quizás hace 10 años atrás pensábamos que eran imposibles, ¿no? Y mucho avance, tanto que hoy lo usamos todos los días sin darnos cuenta en la tecnología de inteligencia artificial. Y en cuanto a la dimensión de análisis de acción climática, veíamos temas como esto. Esta niña o adolescente, Greta Thunberg, elegida como persona del año por la revista Time en el 2019 por su activismo joven contra el cambio climático. Algo parecido vemos en este actor, Leonardo DiCaprio, ¿no? Que se convirtió de actor ahora a un activista y a un productor de documentales justamente para promocionar que tenemos que actuar y rápido y cada vez más inversión seria esta vez y más transición hacia energías renovables en algunas partes del mundo por lo menos. Y en esto estábamos, ¿no? En esto estábamos entre finales de 2019 y principios del 2020, este era un poco el contexto, cuando de repente llegó la pandemia. ¿No? Y de la noche a la mañana, algo que parecía que era un problema solamente de China, luego se extiende a Italia, a España, a Alemania, al resto de Europa, Estados Unidos y por último América Latina. Y irónicamente hoy parecemos ser la región más afectada de todas, ¿no? Ciudades vacías, el distanciamiento social, el uso obligatorio de varias normas que parecían distópicas hasta hace poco, el trabajo forzado desde la casa para todos, ¿no? Y algunos nos tocó hacer maestrías en lavado de platos también, porque ya no había otra, estábamos en la casa ensuciando y lavando todo el tiempo. Ahora, no podemos obviar de que esta pandemia se trata de una tragedia que nos tocó vivir a esta generación, sobre todo para las familias afectadas por muertes o por personas que hoy están enfermas y sufriendo esto. Eh, es una tragedia también a nivel social. No sabemos todavía el impacto que va a tener, por ejemplo, en niños que han estado meses encerrados en sus casas. Y es una tragedia económica porque la cantidad de negocios que han cerrado y de personas desempleadas que tenemos en este momento nos va a llevar varios años recuperarlas. Estamos realmente en un punto de inflexión, en un punto de inflexión donde podemos continuar trabajando sobre estos conflictos o sobre estas tendencias y estas evoluciones que veíamos viendo en estas 3 dimensiones, ¿no? De globalización o desglobalización
como algunos ya lo llaman, de digitalización y de acción climática, y volver a las mismas discusiones que estábamos teniendo, o podemos usarlo como una oportunidad, como algunos la denominan, única en una generación, como lo dice así, por ejemplo, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. No podemos desaprovechar esta oportunidad. No vamos a tener otra oportunidad como esta para realmente tomar en serio los cambios que tenemos que hacer como sociedad, como empresas y como individuos para construir un futuro mejor, el futuro que queremos de acá en las próximas décadas. Y en ese sentido, quiero hacer la invitación a retomar estas tres dimensiones de análisis para pensar en el arte de lo posible y contarles un poco de lo que veo en mi relación día a día con el mercado, con los clientes y con demás instituciones. En cuanto a lo que es globalización, la tendencia más importante es que vamos hacia redes de negocio más dinámicas. ¿A qué me refiero con esto? Tradicionalmente, las industrias o las empresas en su respectiva industria estaban definidas por procesos. Procesos que habían sido así por años, preestablecidos, rígidos, donde ya sabían quién era su proveedor, qué iban a procesar y a quién se lo iban a vender. No importa en la industria que estaban, todos más o menos sabían a qué estaban jugando. Algunos tomaban más en serio lo de, por ejemplo, transformación digital o digitalización y estaban embarcándose en cambios más profundos, pero no todos. Y veíamos esto de cadenas de valor tradicionales, ¿no? Con un input, un procesamiento y una salida, y con, como dice ahí, un productor A que le compraba a un proveedor B y así. De repente, este tipo de negocio se vio con puertos de China cerrados, con un proveedor de materia prima que no podía proveer y con una cadena de suministro interrumpida que puso en serio jaque o en serios problemas a industrias completas o a preocupaciones de suministro, por ejemplo, de elementos de necesidad básica, ¿no? Y lo que vemos es que vamos a redes de negocio inteligentes, dinámicas, interconectadas, aprovechando la tecnología que hoy hay para tener redes de compras, de manufactura, de gestión de activos y de logística mucho más dinámicas. Por ejemplo, una tendencia que hay hoy es lo que se denomina el pop-up warehousing, ¿no? Y es la capacidad de poder prender y apagar pequeños centros o nodos de distribución para atender demanda de nuevos canales de e-commerce, ¿no? Y de esta manera poder adaptarse a estos cambios. En cuanto a la dimensión de digitalización, la principal tendencia que vemos es la conciencia de que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad y no viceversa, ¿no? Habíamos estado como en este hype o en esta ola en la última década de estar nosotros pendientes de qué tecnología va a salir, qué cosa nueva, cómo adaptarnos a la tecnología. Y aquí hay una conciencia de que tiene que ser al revés. La tecnología no es mala o buena de por sí, es una herramienta y depende de nosotros, de cómo le demos uso, cómo lograremos esto, ¿no? Por un lado, como les decía, tenemos un problema social que es el desempleo y para esto necesitamos más y mejores emprendedores. No podemos pensar que voy a tener un empleo de por vida como era antes. Vamos más hacia un mundo donde el empleo va a ser parecido a la producción de películas, ¿no? Donde un grupo de talentosos se reúne para concretar un proyecto, ese proyecto se termina y cada quien va por su lado, y así sucesivamente. Entonces necesitamos más emprendedores para esas nuevas formas de trabajar y de estudiar que ya las vemos materializados. En las grandes ciudades, como en la que yo vivo, el tema de la movilidad siempre fue una prioridad. Y esto, al estar todos en la casa, de manera obligada, nos ha ayudado a repensar esa movilidad o esa ciudad que queremos. Hay también algo que todos, y aquí la universidad juega un papel importante, tenemos que ayudar y es a la alfabetización digital. Ya no alcanza con saber escribir y leer. Si yo no sé qué es machine learning, qué es inteligencia artificial, cómo eso impacta en mi vida, cómo puedo usarlo a mi favor, me voy a convertir en un analfabeto digital. Y eso va a ser un problema.
y como ya se mencionó, también mayor conciencia colectiva y énfasis en temas como la salud individual. En definitiva, una sociedad más resiliente, apalancada en el uso de la tecnología, que ayude a impactar procesos en las organizaciones, en las empresas, en los gobiernos y en la digitalización. Y esto es lo que vemos, o lo que algunos expertos ya denominan la generación Q, o la generación cuarentena. Aquellos que nacen o que están viviendo su infancia a partir de este mundo post pandemia. Y por último, en el tema de acción climática vemos una prioridad muy, muy importante a nivel de todos los CEOs prácticamente que conversamos, en poner en el tope de agenda el tema de sostenibilidad. Tradicionalmente las empresas se las asocia con ganancias, y eso está bien, ¿no? Las empresas tienen que vender, tienen que administrar costos y tienen que generar rentabilidad. Por eso se habla de un top line, o de lograr innovación en los modelos de negocio para tener nuevas formas de generar ingresos, y en un bottom line, o lograr esa excelencia operacional. Esto es lo tradicional. Pero vamos hacia empresas que piensen tanto en la sostenibilidad como piensan en la contabilidad. Es decir, agregar una nueva dimensión de análisis, donde no solamente tenga un top line y un bottom line, sino algo que podríamos llamar un green line o una línea verde. Es decir, ¿cuál es el impacto que estoy generando como empresa en la sociedad, en la generación de empleo, en la huella de carbono, eh, en lo que aporto como impuestos a los gobiernos o al Estado? Entonces, vemos cada vez más esta relevancia de medir, por ejemplo, el impacto en huella de carbono, tanto como medimos los impactos contables o financieros. Y por último, los invito a hacer otro salto en el tiempo, ahora 3 décadas hacia adelante, y pensar por un momento en cuál es ese futuro que queremos. ¿Cómo queremos que sea nuestra sociedad, nuestras empresas, nuestro gobierno, nuestras instituciones dentro de 2 o 3 décadas? Yo quiero que sean personas más conscientes, gobiernos habilitadores, que pongan aceleradores y no trabas a la iniciativa privada. Eh, Quiero también sociedades más solidarias, ¿verdad? Y procesos de negocio pensados para los seres humanos y no al revés. Es decir, si yo me permito imaginarme dentro de 3 décadas, quiero ser como ese señor que está ahí en la foto. Una persona que tenga el recurso más valioso de todos, que es el tiempo, disponible para dedicarse a lo más importante, y es transmitir valores a las siguientes generaciones. Es por esto que la oportunidad histórica que estamos viviendo no es solamente como sociedad para usar la crisis del COVID y de la pandemia para construirnos de una manera mejor, sino también es individual. Mañana, cuando me despierte y abra los ojos, mi oportunidad histórica para empezar a construir el futuro que yo quiero son las próximas 24 horas. Muchas gracias.